Año 2010. La luz de un flexo de trabajo corta la penumbra de un sótano de archivo, derramando un círculo amarillento sobre un vasto plano de arquitectura. El papel grueso y con el inconfundible olor del tiempo cruje bajo la mano de Adrián Soto, un joven ingeniero civil. Su dedo índice traza una línea, una y otra vez, sobre la sección del ala de archivos históricos de la Biblioteca Central. El silencio del lugar es denso, casi sagrado, roto únicamente por el zumbido lejano de la ventilación y la respiración contenida de Adrián. Tras varios minutos de una concentración casi febril, aparta la mano del papel como si éste quemara y susurra para sí mismo, en una exhalación que mezcla incredulidad y asombro: «Esto es imposible». La frase queda suspendida en el aire, un eco diminuto en un océano de silencio. Lo que Adrián tiene delante no es una simple errata, no es un descuido de delineante. Es una aberración estructural, un muro de carga. El esqueleto que sostiene miles de toneladas de hormigón y conocimiento está mal calculado. Los números no cuadran, las proporciones son ilógicas, y se genera un espacio muerto, un vacío de casi 2 metros de ancho, completamente injustificable desde cualquier perspectiva de la ingeniería o la arquitectura. Y el plano lleva la firma de Julián Velasco, un arquitecto cuya precisión era legendaria, un hombre que trataba las estructuras como poemas matemáticos. Velasco no cometía errores, mucho menos uno de esta magnitud. Para un profesional como él, esto sería el equivalente a que un cirujano olvidara un bisturí dentro de un paciente. Era un fallo tan elemental que solo podía ser intencionado. Un fogonazo televisivo de 1999 interrumpe la quietud del sótano. La imagen, granulada y en formato 4:3, muestra a una presentadora de informativos con el semblante serio. El célebre arquitecto Julián Velasco, artífice de la recién inaugurada Biblioteca Central, lleva desaparecido 48 horas, anuncia su voz, teñida de la formalidad de las noticias de última hora. Las imágenes que se suceden son las típicas de una investigación en curso: planos del edificio, fotografías de un Velasco sonriente en la inauguración, y el rostro preocupado de su familia. La desaparición se convirtió en el gran misterio de aquel invierno, una sombra que se cernió sobre la obra maestra que debía ser su legado más brillante. Un enigma que el tiempo parecía haber sellado con una capa de polvo y olvido. La investigación oficial en su momento fue breve y concluyente. El coche de Julián Velasco fue encontrado a los pocos días en el aparcamiento de la estación de tren, perfectamente cerrado y sin signos de violencia. No había nota de suicidio, ni petición de rescate, ni rastro de forcejeo. La policía, presionada por encontrar una respuesta rápida, se aferró a la teoría más simple: la fuga voluntaria. Un hombre de éxito, quizás abrumado por la presión o por una crisis personal desconocida, que decide abandonar su vida y empezar de nuevo en otro lugar. La familia nunca lo creyó, sus amigos lo negaron, pero sin un cuerpo y sin pruebas, el caso se enfrió hasta convertirse en un expediente más, archivado en un cajón bajo la etiqueta de persona desaparecida. De vuelta en 2010, Adrián siente un escalofrío que no tiene nada que ver con la humedad del sótano. Aquel plano ya no es solo un documento técnico, se ha transformado en el eco de una voz ausente, un mensaje metido en una botella de papel que ha tardado 11 años en llegar a la orilla. La anomalía en el muro de carga, ese error imposible, le mira desde el papel con una insistencia casi humana. Ya no se trata de una simple curiosidad profesional. Siente el peso de una responsabilidad no solicitada. La extraña convicción de que es la primera persona en más de una década que ha mirado ese plano. Y ha entendido que no estaba viendo un fallo, sino una señal, una clave deliberadamente oculta a la vista de todos. El plano original es un objeto fascinante por sí mismo, no es una copia digital, sino la matriz, dibujada a mano con una precisión asombrosa. Adrián puede ver las leves marcas del lápiz bajo la tinta china, la caligrafía perfecta de las anotaciones, y en la esquina inferior derecha, la firma elegante y segura de Julián Velasco. Ese trozo de papel es un testamento de un genio, una prueba tangible de su meticulosidad. Y es precisamente esa perfección la que hace que la imperfección destaque como un grito en mitad de la noche. Velasco había usado su propia maestría como camuflaje.
escondiendo una pregunta en el único lugar donde nadie esperaría encontrarla. En los cimientos de su propia lógica, en el corazón de su obra más aclamada. Adrián levanta la vista del plano y la fija en el fondo del archivo. Allí, exactamente donde el plano indica que debería estar la anomalía, se alza una colosal estantería de madera maciza, fijada al suelo y al techo. Está abarrotada de legajos, tomos encuadernados en piel y cajas de documentos que no han sido consultados en años. El error de Velasco, su secreto, está físicamente sepultado tras toneladas de historia escrita, protegido por una barrera de burocracia y olvido. La idea de mover aquella estructura es, como poco, desalentadora. Requeriría permisos, un equipo, y una justificación muy sólida. Una justificación que, por ahora, solo existe como una intuición en su mente y una línea extraña en un plano antiguo. Un dilema se instala en la mente del ingeniero. Su contrato es claro: evaluar los problemas de humedades del sótano, proponer una solución y supervisar la reforma. Nada más. Investigar anomalías en planos de hace una década no forma parte de su trabajo. Lo lógico, lo profesional, sería ignorarlo. Atribuirlo a una versión descartada del plano, a una corrección que nunca se documentó, sería lo fácil. Pero la imagen de la firma de Velasco, la elegancia de su trazo, se lo impide. Su instinto, esa voz interior, que separa a los buenos ingenieros de los meramente competentes, le dice que detrás de esa pared, detrás de ese error deliberado, se encuentra la respuesta a un misterio mucho más profundo que una simple filtración de agua. Con un movimiento lento y decidido, Adrián comienza a enrollar el plano. El sonido del papel al curvarse es el único ruido en la sala, un sonido que parece sellar un pacto silencioso entre él y el arquitecto desaparecido. Sus ojos no se apartan de la estantería que oculta el muro. Su decisión está tomada. No sabe qué encontrará, ni si encontrará algo en absoluto, pero no puede darle la espalda. Aquella inconsistencia era una puerta que Julián Velasco había dejado entornada, esperando que alguien con la curiosidad y el valor suficiente se atreviera a empujarla. Porque hay errores que no se cometen por accidente, hay errores que se dejan a propósito, como un mapa para quien sepa leerlo. El sudor frío que recorrió la espalda de Adrián no tenía nada que ver con la humedad del sótano. Era una reacción visceral, el instinto gritándole que lo que tenía delante trascendía la ingeniería. Su corazón latía con una fuerza descontrolada, un tambor sordo en el silencio del archivo. Volvió a extender el plano sobre la mesa, alisando las esquinas con manos temblorosas, como si al mirarlo de nuevo la anomalía fuera a corregirse por arte de magia, a revelarse como un simple espejismo provocado por el cansancio. Pero no, la línea seguía ahí, ilógica, desafiante. El muro de carga seguía conteniendo ese vacío imposible. Era un grito silencioso impreso en tinta sobre papel, un mensaje que había esperado pacientemente a que alguien con los conocimientos adecuados lo escuchara después de 11 largos años de absoluto y polvoriento silencio. Su mente, entrenada para encontrar orden y lógica en el caos de las estructuras, se revelaba. Un borrador descartado, imposible. Llevaba el sello oficial de aprobación del ayuntamiento y la firma definitiva de Julián Velasco, una broma de algún delineante anónimo. La meticulosidad del resto del documento lo desmentía categóricamente. Cada línea, cada cota, cada anotación, era un testamento de la legendaria precisión del arquitecto. Era como encontrar un garabato infantil en mitad de la Capilla Sixtina. La imperfección era tan flagrante, tan opuesta a la naturaleza de su creador, que la única conclusión razonable era la más irracional de todas. Estaba hecha a propósito. Velasco no se había equivocado, había dejado una pista, una cicatriz deliberada en el corazón de su obra maestra. Adrián levantó la vista del plano y la fijó en la gigantesca estantería de madera que cubría la pared en cuestión. Ya no la veía como un simple mueble de archivo. Ahora le parecía un monumento funerario, un mausoleo de papel y madera erigido para custodiar un secreto. Cada legajo polvoriento, cada tomo encuadernado en piel, parecía un ladrillo más en la fortaleza del olvido. Sintió una extraña soledad, la carga de ser el único custodio de un conocimiento que había permanecido oculto a la vista de todos durante más de una década. Estaba completamente solo en esa cripta de papel,
enfrentado a una verdad que nadie más parecía haber notado, o que quizás, y esa idea le provocó un escalofrío aún mayor, alguien había decidido ignorar deliberadamente. La fascinación inicial dio paso a una inquietud creciente, una sombra de temor que se adhería al frío del ambiente. Si aquel error era intencionado, ¿cuál era su propósito? ¿Por qué un hombre en la cima de su carrera, famoso por su perfeccionismo, cometería un sacrilegio profesional de tal calibre? Las posibles respuestas eran perturbadoras. Esto ya no era un simple misterio arquitectónico. Se sentía como el primer arqueólogo en profanar una tumba sellada, consciente de que al perturbar el descanso de los muertos podría desatar fuerzas que no comprendía. El plano había dejado de ser un documento técnico para convertirse en el mapa de un territorio desconocido y muy posiblemente peligroso. La pregunta ya no era qué significaba, sino qué consecuencias tendría descubrirlo. Pensó en su propia situación, en su carrera. Era joven, con un futuro prometedor que dependía de su reputación. Su trabajo era claro y limitado: solucionar un problema de humedades. ¿Cómo iba a justificar ante sus superiores la necesidad de mover una estantería monumental, fijada a la estructura, y perforar un muro de carga basándose en una intuición sobre un plano de hace 11 años? Lo tomarían por un excéntrico, en el mejor de los casos. En el peor, por un incompetente que buscaba distracciones en lugar de soluciones. Arriesgar su primer gran contrato, su credibilidad, por una corazonada nacida de una vieja leyenda urbana sobre un arquitecto desaparecido, era una locura desde cualquier punto de vista profesional. Sin embargo, la imagen de Julián Velasco, tal como la recordaba de los recortes de prensa de la época, se negaba a desaparecer de su mente. El genio aclamado, el hombre que diseñó el edificio más emblemático de la ciudad y que, poco después, se desvaneció sin dejar rastro. La teoría oficial de la fuga voluntaria siempre le había parecido una solución demasiado simple, un carpetazo conveniente a un caso incómodo. ¿Y si este plano era la clave? ¿Y si no era solo una anomalía estructural, sino la última comunicación de un hombre desesperado? Esa idea, aunque propia de una novela de misterio, se ancló en su cabeza con una fuerza inusitada. El plano no era un error. Era un testamento. Con un gesto casi furtivo, sacó su teléfono móvil. El corazón le martillaba el pecho mientras abría la aplicación de la cámara. Con un cuidado extremo, fotografió el plano desde varios ángulos, asegurándose de capturar con la máxima resolución la sección del muro, las cotas imposibles, las anotaciones marginales, y por supuesto, la elegante y firme firma de Julián Velasco. Era un acto impulsivo, una pequeña traición a la lógica profesional que le ordenaba archivar el plano y olvidarse del asunto. Aquellas imágenes digitales se convirtieron en su primer y único nexo con el misterio, la primera pieza de un puzzle que ni siquiera sabía cómo empezar a armar. Era su seguro, su prueba de que no se lo había imaginado. En ese instante, en la soledad helada del sótano, Adrián se hizo una promesa silenciosa. Sabía, con una certeza que desafiaba toda explicación racional, que la respuesta al enigma de la desaparición de Julián Velasco no estaba en un expediente policial olvidado en un cajón, sino allí mismo, a pocos metros de él, oculta tras una pared de hormigón y una montaña de burocracia. El destino, o la simple casualidad, le había entregado el mapa. Y él sentía la obligación moral, casi mística, de seguirlo hasta el final. Ya no se trataba solo de curiosidad, se había convertido en una responsabilidad, un legado inesperado que el arquitecto ausente le había encomendado a través del tiempo y del papel. El peso de esa decisión lo invadió por completo. Dejó de ser Adrián Soto, el ingeniero encargado de una reforma. Se convirtió, en ese preciso momento, en el depositario de un secreto. El aire del archivo, antes simplemente frío y húmedo, ahora parecía cargado de electricidad, de palabras no dichas. Cada sombra que se alargaba en el suelo parecía esconder una pista, y el zumbido constante de la ventilación sonaba como un susurro que le animaba a continuar. El silencio ya no era un vacío, sino un espacio lleno de expectación, una pausa dramática que aguardaba su siguiente movimiento en una partida que había comenzado mucho antes de que él naciera. Con una reverencia que no había sentido al principio, enrolló cuidadosamente el plano original. El papel crujió, un sonido solemne que pareció sellar su compromiso.
Ahora el cilindro de papel parecía pesar mucho más, como si contuviera no solo líneas y números, sino también el peso de una vida interrumpida y una verdad silenciada. Lo guardó en su tubo protector con la delicadeza de quien maneja una reliquia sagrada. Su mente ya no albergaba dudas. Encontraría la manera de justificar la inspección de ese muro, aunque tuviera que inventar una plaga de termitas estructurales o una fisura invisible. La verdad se había vuelto más importante que su contrato, más importante que su propia prudencia. Mientras subía las escaleras, dejando atrás la penumbra y el frío del archivo, una única idea resonaba en su cabeza con la claridad de una campana. Ese error no era un fallo. Era una invitación. Un camino de migas de pan dejado por un hombre que, probablemente, sabía que su tiempo se agotaba y que no podría contar su propia historia. Un hombre que confió su legado a la inteligencia y la curiosidad de un futuro desconocido. Y Adrián Soto acababa de aceptar esa invitación sin conocer el destino, sin medir los riesgos, impulsado únicamente por la convicción de que hay secretos que merecen ser desvelados, sin importar el precio que haya que pagar por ellos. Pero esto era solo el comienzo de lo que estaba por venir. La verdad, como el edificio que la albergaba, tenía cimientos profundos y oscuros, y excavar en ellos podría derrumbarlo todo. Si esta historia ya ha capturado tu curiosidad, dale a me gusta, compártela y suscríbete al canal para no perderte ni un solo detalle de esta investigación. Activa las notificaciones y cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¿Qué harías en una situación así? ¿Te atreverías a arriesgar tu carrera por una corazonada? ¿Crees que soportarías la presión de desenterrar un secreto que alguien muy poderoso quiso enterrar para siempre? Tu apoyo es fundamental, para que podamos seguir sacando a la luz historias como esta. Para entender la magnitud del descubrimiento de Adrián Soto, debemos retroceder en el tiempo, hasta el invierno de 1999. En aquel entonces, Julián Velasco no era una leyenda olvidada, sino el arquitecto más célebre del país. Su nombre era sinónimo de integridad estructural y belleza funcional. Era un hombre de unos 50 años, de mirada intensa y manos que parecían pensar por sí mismas, capaces de traducir complejas ecuaciones en líneas de una elegancia sobrecogedora. Su obra magna, la recién inaugurada Biblioteca Central, no era solo un edificio. Era la culminación de una carrera dedicada a la creencia de que la arquitectura podía moldear el alma de una ciudad. Julián era un purista, un hombre que trataba el hormigón y el acero con el respeto de un escultor por su mármol, y su meticulosidad era tan legendaria como su talento. La Biblioteca Central se erigía como un faro de modernidad y cultura, un proyecto que había revitalizado un barrio entero, y se había convertido en el orgullo de la ciudad. Su inauguración, a finales de 1998, fue un acontecimiento social y político de primer orden. La prensa la aclamó como una obra maestra del diseño contemporáneo, un templo del saber donde la luz y el espacio jugaban en perfecta armonía. Era un edificio que respiraba, que invitaba al silencio y a la reflexión. Para los ciudadanos era un regalo, para el mundo de la arquitectura un nuevo referente. Pero detrás del esplendor de su fachada de cristal y piedra, se escondían tensiones que el público general desconocía, secretos incrustados en sus mismos cimientos, tan invisibles como el acero que sostenía su estructura. El principal impulsor político del proyecto fue Ricardo Montes, el alcalde de la ciudad en aquel momento. Montes era un político carismático y ambicioso, un hombre que sabía cómo capitalizar los grandes gestos para construir su legado. La biblioteca era su joya de la corona, el símbolo tangible de su visión de progreso. En público, su relación con Julián Velasco era de mutua admiración y respeto. El político visionario y el arquitecto genial, una dupla perfecta que había regalado a la ciudad su edificio más emblemático. Sin embargo, en privado, la relación se había agriado considerablemente durante los últimos meses de la construcción. Montes era un hombre pragmático, acostumbrado a los atajos y a las negociaciones de despacho, una mentalidad que chocaba frontalmente con el perfeccionismo inflexible de Velasco. Personas como el señor Jiménez, el bibliotecario jefe que había estado allí desde el primer día, recordaban perfectamente esa tensión latente. Había presenciado discusiones acaloradas entre Velasco y los representantes de la constructora, a menudo con la mediación impaciente del propio alcalde Montes.
Los temas eran siempre los mismos, sobrecostes inexplicables, cambios de última hora en los materiales, y una presión constante por acelerar los plazos. Julián Velasco, que inicialmente se mostraba abierto y apasionado por su obra, se fue volviendo cada vez más reservado y desconfiado. Pasaba noches enteras en su estudio, no solo revisando planos, sino también estudiando minuciosamente los libros de contabilidad del proyecto, una tarea que excedía con mucho sus responsabilidades como arquitecto, y que denotaba una profunda inquietud. En medio de esta tormenta profesional, se encontraba su familia, especialmente su hija Elena, que por aquel entonces era una joven universitaria de 24 años. Elena idolatraba a su padre. Compartía con él un amor por el arte, la lógica y sobre todo, un profundo sentido de la justicia. Recordaba a un padre cariñoso y presente, un hombre que le había enseñado a ver la belleza en la estructura de un puente, o en la simetría de una hoja. Su hogar era un refugio de paz y creatividad, un mundo que parecía inmune a las turbias aguas de la política y los negocios en las que su padre se veía obligado a nadar. Para Elena, la idea de que su padre pudiera simplemente abandonarlos era, y siempre sería, una imposibilidad lógica y emocional, una aberración tan grande como un error de cálculo en uno de sus planos. Las semanas previas a su desaparición, en enero de 1999, la atmósfera en casa de los Velasco se enrareció. Julián estaba visiblemente preocupado, a menudo perdido en sus pensamientos, con la mirada ausente. Elena lo encontraba de madrugada en su estudio, rodeado no de bocetos, sino de facturas, albaranes, y documentos financieros que parecían angustiarle profundamente. Una de las últimas conversaciones que tuvo con él quedó grabada a fuego en su memoria. Su padre, con una seriedad inusual, le dijo: «Elena, pase lo que pase, recuerda siempre que la verdad, como un buen edificio, necesita cimientos sólidos. A veces, para encontrarla, solo hay que saber dónde mirar». En aquel momento, sus palabras le parecieron una reflexión filosófica más. Años después, entendería que eran una instrucción, un mapa. El día que desapareció fue un martes gélido. Salió de casa a la hora de siempre, con su maletín de arquitecto y un abrigo oscuro. Besó a su mujer, le guiñó un ojo a Elena y se fue. Nunca más volvieron a verle. La angustia inicial dio paso a una investigación policial que, desde el principio, pareció carecer de verdadero interés. El descubrimiento de su coche en el aparcamiento de la estación de tren, perfectamente cerrado, fue la pieza que la policía necesitaba para construir su narrativa. Un hombre abrumado por el estrés, decide empezar una nueva vida. Era una explicación simple, cómoda, y que no implicaba remover las altas esferas de la ciudad. La insistencia de la familia, que hablaba de las preocupaciones de Julián por la corrupción en las obras, fue desestimada como una fantasía fruto del dolor. Así, el misterio de la desaparición de Julián Velasco se fue enfriando hasta convertirse en una leyenda urbana, un expediente cerrado cubierto por el polvo del tiempo. La ciudad siguió adelante, orgullosa de su biblioteca, mientras el nombre de su creador se desvanecía en el recuerdo colectivo. Ricardo Montes completó su mandato con una popularidad arrolladora, y se retiró de la política como un héroe local. Para el mundo, la historia tenía un final. Pero para Elena Velasco, la historia nunca terminó. Durante 11 años, vivió en un limbo de incertidumbre y dolor, aferrada a la convicción de que su padre no los había abandonado, sino que le habían silenciado. Esperaba una señal, una clave, sin saber que ésta había estado siempre allí, esperando pacientemente en el sótano de la obra maestra de su padre. Ricardo Montes, en la cúspide de su poder en 1998, era mucho más que un alcalde, era el arquitecto de la narrativa de la ciudad. Su carisma era un arma de precisión, capaz de vender a la prensa y al público una visión de progreso envuelta en hormigón y cristal. La Biblioteca Central no era para él un templo del saber, sino el pedestal sobre el que se erigiría su legado político. Cada discurso, cada fotografía con el casco de obra puesto, estaba meticulosamente calculado para asociar su nombre a la modernidad y la cultura. Detrás de esa fachada de servidor público, se escondía un operador político implacable, un hombre que entendía que los grandes proyectos no solo dejaban monumentos, sino también una compleja red de favores, contratos adjudicados a amigos, y un flujo de dinero mucho menos visible que la brillante estructura del edificio que promocionaba con tanto ahínco.
En el extremo opuesto del espectro se encontraba Julián Velasco. Para él, la arquitectura era un acto de honestidad radical. Creía que un edificio no solo debía ser funcional y estético, sino también verdadero en su esencia. Cada material, cada junta, cada cálculo debía responder a una lógica pura, a un propósito inalterable. Odiaba los atajos y despreciaba la mediocridad. Su estudio era un santuario de precisión, lleno de maquetas, reglas de cálculo y libros de ingeniería que trataba con reverencia. Velasco no construía edificios, componía sinfonías de espacio y luz. Esta filosofía, casi un credo religioso, lo convertía en un profesional excepcional, pero también en un hombre terriblemente incómodo, para aquellos cuyo principal interés no era la integridad de la obra, sino el margen de beneficio que se podía extraer de ella en la oscuridad de los despachos. La colaboración inicial entre Montes y Velasco fue, en apariencia, un idilio profesional. El político visionario y el arquitecto genial. Sus apariciones públicas conjuntas eran la imagen perfecta de la sinergia entre el poder y el talento. Se les veía en las obras, Montes con su sonrisa perenne y Velasco explicando con pasión los detalles de la estructura. El alcalde elogiaba el genio de su arquitecto, y éste agradecía la confianza y la libertad creativa que se le había otorgado. Pero esa armonía era una fina capa de barniz sobre una madera que ya empezaba a pudrirse. Julián creía genuinamente en el proyecto, en el sueño de regalarle a la ciudad un espacio único, sin darse cuenta de que para su socio político, el sueño era mucho más terrenal, y tenía que ver con porcentajes, comisiones y poder. Las primeras fisuras aparecieron durante la fase de cimentación. Velasco, con su ojo infalible, detectó irregularidades en la calidad del hormigón suministrado por la constructora, una empresa con conocidos vínculos con el partido del alcalde. Exigió la paralización y la repetición de las pruebas, lo que provocó el primer choque directo con el equipo de Montes. Lo que para Julián era una cuestión innegociable de seguridad y ética profesional, para el ayuntamiento era un contratiempo burocrático, que generaba sobrecostes y retrasos inaceptables. Le acusaron de ser demasiado rígido, de no entender la realidad de una obra de esta envergadura. Fue la primera vez que Julián sintió que su lucha no era solo contra la gravedad y las fuerzas físicas, sino contra una corriente de intereses ocultos mucho más poderosa y peligrosa. El conflicto escaló de forma irreversible cuando Julián, desconfiando de la contabilidad oficial, empezó a revisar por su cuenta las facturas y los albaranes de los proveedores. Descubrió una trama sistemática de inflación de precios, materiales que se pagaban pero nunca llegaban a la obra, y partidas presupuestarias enteras que se desviaban a través de empresas fantasma. El desvío de fondos era masivo, una sangría de dinero público que comprometía no solo la economía del proyecto, sino también su integridad estructural. En una tensa reunión a puerta cerrada, confrontó a Ricardo Montes con las pruebas. La respuesta del alcalde fue gélida. Ya no había sonrisas ni palmadas en la espalda. Solo una advertencia velada, una frase que resonaría en la cabeza de Julián como una sentencia. Hay cosas que es mejor no remover, por el bien de todos. En casa, el cambio en Julián fue palpable. El hombre apasionado y enérgico que llenaba la casa con su risa, y sus historias sobre estructuras imposibles, se fue apagando. Elena lo encontraba de madrugada en su estudio, la luz del flexo iluminando no sus dibujos, sino montañas de papeles financieros que parecían envejecerlo por momentos. Su mirada se volvió distante, preocupada. Las conversaciones sobre arquitectura fueron reemplazadas por silencios cargados de tensión, y comentarios crípticos sobre la honestidad y el precio de la verdad. Elena, entonces una joven llena de admiración por su padre, sentía su angustia como una presencia física en la casa, una sombra que se alargaba y amenazaba con devorar la paz familiar que siempre había dado por sentada. La biblioteca, el proyecto que debía ser su mayor orgullo, se había convertido en su peor pesadilla. Mientras tanto, la ciudad vivía ajena a este drama silencioso. La construcción avanzaba, y la silueta de la biblioteca se convertía en un nuevo y emocionante añadido al perfil urbano. El señor Jiménez, el futuro bibliotecario jefe, participaba en reuniones de planificación y notaba la atmósfera gélida entre el arquitecto y los representantes del ayuntamiento. Veía a Julián Velasco cada vez más aislado, defendiendo sus decisiones técnicas con una vehemencia casi desesperada, mientras los hombres de Montes intercambiaban miradas de impaciencia.
Por otro lado, un joven y todavía idealista agente de policía llamado Morales, asignado a la vigilancia perimetral de la obra, escuchaba los rumores entre los obreros sobre materiales de baja calidad y la prisa inexplicable por cerrar ciertas fases de la construcción. Pequeños susurros de corrupción que nadie se atrevía a decir en voz alta. Así, en los meses previos a la inauguración, el clima era de una dualidad esquizofrénica. Hacia afuera, la ciudad bullía de expectación y orgullo cívico. La biblioteca central era el símbolo de un futuro brillante, un triunfo colectivo. Hacia adentro, en las entrañas del proyecto, se libraba una batalla sorda y solitaria. Julián Velasco se había dado cuenta de que estaba atrapado. Denunciar la corrupción públicamente habría significado la paralización de su obra soñada y un enfrentamiento directo con un poder político que lo aplastaría sin dudarlo. Callar significaba ser cómplice de un fraude que violaba todos sus principios. La inauguración, en lugar de ser una celebración, se cernía sobre él como una fecha límite, el punto de no retorno que le obligaría a tomar una decisión de la que, como ya empezaba a sospechar, no habría escapatoria posible. El primer paso de Adrián Soto no fue un acto impulsivo, sino una jugada de ajedrez calculada con la precisión de un ingeniero. Sabía que no podía presentarse ante la dirección de la biblioteca, hablando de arquitectos desaparecidos y mensajes ocultos en planos. Necesitaba un pretexto técnico, una justificación irrefutable anclada en su contrato original. Pasó 2 noches en vela, redactando un informe preliminar sobre las humedades del sótano. En él, magnificó deliberadamente los riesgos, vinculando las filtraciones a una posible fatiga estructural no documentada, en el muro de carga principal del ala de archivos. Argumentó que, para garantizar la seguridad del edificio y de su invaluable contenido, era imperativo realizar una inspección endoscópica del muro, lo que, convenientemente, requería desmontar la estantería que lo cubría. Era una verdad a medias, una manipulación profesional para un fin mayor, y el peso de esa pequeña mentira se sentía tan pesado como el hormigón que planeaba perforar. Su informe, de 12 páginas y lleno de gráficos y cálculos de estrés estructural, aterrizó en la mesa del señor Jiménez, el bibliotecario jefe. La reacción inicial fue la que Adrián esperaba, una mezcla de fastidio burocrático y escepticismo. Mover aquella estantería no era una tarea trivial. Estaba anclada al suelo y al techo, diseñada para soportar toneladas de peso. Un presupuesto rápido estimaba la operación en más de 3.000 euros, sin contar las horas de trabajo del personal para reubicar los documentos. Para la administración, era un gasto imprevisto y una molestia considerable, todo basado en la hipótesis de un joven ingeniero sobre un problema que, hasta ese momento, solo existía sobre el papel. El no inicial fue educado pero firme. La biblioteca tenía un presupuesto ajustado, y no había fondos para exploraciones especulativas, por muy bien documentadas que estuvieran en un informe técnico. Adrián no se dio por vencido. Solicitó una reunión personal con Jiménez. En su despacho, rodeado de libros antiguos que olían a vainilla y tiempo, el ingeniero cambió de táctica. Dejó a un lado los argumentos puramente técnicos y apeló a algo más profundo: el legado. Señor Jiménez, usted conoció a Julián Velasco, dijo con una calma estudiada. Sabe mejor que nadie que su nombre era sinónimo de perfección. Él jamás habría permitido que su obra magna, este templo del saber, albergara la más mínima duda sobre su integridad. No le pido que crea en mis intuiciones, le pido que honremos su memoria asegurándonos de que su edificio es tan perfecto y seguro como él lo concibió. La mención del nombre del arquitecto cambió el aire de la habitación. Adrián no solo estaba hablando de hormigón y acero, sino de la responsabilidad histórica de preservar una obra de arte. Aquellas palabras removieron algo en la memoria del anciano bibliotecario. Jiménez recordó las últimas semanas de la construcción, la tensión en el rostro de Velasco, sus discusiones a puerta cerrada con el alcalde Montes y los constructores. Recordó al arquitecto como un hombre acorralado, defendiendo cada detalle de su obra con una vehemencia casi desesperada. La insistencia de Adrián, su extraña fijación con ese muro en particular, resonó con aquellos viejos ecos de conflicto. Quizás el joven ingeniero, sin saberlo, había tropezado con una de esas verdades incómodas que se barren debajo de la alfombra.
Con un suspiro que pareció arrastrar el peso de una década, Jiménez cogió su pluma, firmó la orden de trabajo y autorizó un peritaje estructural limitado. Fue su pequeña rebelión contra el olvido, un acto de fe en la memoria del hombre que había diseñado su mundo. Una semana después, el sótano del archivo se transformó en una zona de obras. Un pequeño equipo de operarios, bajo la supervisión directa de Adrián, comenzó el meticuloso proceso de desmontar la colosal estantería. El sonido de los taladros reverberaba en el silencio del archivo, y el aire se llenó de un polvo fino y antiguo, el polvo de 11 años de quietud. A medida que retiraban las secciones de madera, la pared de hormigón armado quedaba al descubierto. Era una superficie gris, monótona e impecable. No había ni rastro de fisuras, ni manchas de humedad, ni la más mínima imperfección visible que justificara la operación. Por un momento, el corazón de Adrián se encogió. El sudor frío le recorrió la nuca. ¿Y si todo había sido una fantasía? ¿Y si había arriesgado su reputación por una simple anomalía en un plano descartado? Pero la tecnología moderna estaba de su lado. Dejó que sus ojos, propensos al engaño, dieran paso a la precisión de sus herramientas. Primero, una cámara termográfica. Al pasarla lentamente por la superficie, la pantalla reveló una mancha rectangular de un azul ligeramente más intenso que el resto del muro, indicando una sutil diferencia de temperatura. No era concluyente, pero era una pista. Luego, utilizó un georradar de penetración terrestre, un dispositivo capaz de mapear la densidad de los materiales. El resultado fue inequívoco. La pantalla dibujó con líneas verdes y rojas los hierros de la estructura interna del hormigón, y justo en el centro, un vacío perfecto. Un rectángulo de aproximadamente 2 metros de ancho por 3 de alto donde las ondas rebotaban de forma anómala. El plano no mentía. El error estaba allí, invisible, silencioso, esperando. Con la evidencia digital en la mano, la autorización para realizar una perforación exploratoria fue inmediata. Adrián marcó el punto exacto con una tiza roja, una cruz sobre el corazón del misterio. El operario acercó un taladro percutor de gran potencia al muro. El ruido fue ensordecedor, una violencia necesaria para romper el silencio de una década. La broca mordió el hormigón, levantando una nube de polvo gris. Durante 20 segundos, la resistencia fue brutal. Y de repente un cambio. El sonido del motor se agudizó, y la broca se hundió sin esfuerzo. Habían atravesado. Un soplo de aire viciado, con un olor a encierro y a papel viejo, escapó por el orificio como un suspiro fantasmal. Adrián apagó el taladro, acercó una linterna de alta potencia al agujero y miró. El haz de luz se perdió en una oscuridad absoluta, revelando solo partículas de polvo flotando en un espacio negro e inmóvil. Más grande. Fue la única palabra que pudo articular Adrián, su voz sonando extrañamente hueca. El equipo cambió la broca por un disco de diamante y comenzó a cortar un cuadrado en la pared, lo suficientemente grande como para que una persona pudiera pasar. El proceso fue lento, tenso, casi ceremonial. Cada centímetro de hormigón retirado parecía una página arrancada de un libro prohibido. Finalmente el bloque de cemento cedió y fue retirado, revelando una abertura oscura como una boca. Adrián enfocó la linterna hacia el interior de nuevo. El espacio era pequeño, claustrofóbico. Las paredes estaban desnudas. Y en el centro del suelo, cubierto por una gruesa capa de polvo gris que lo mimetizaba con el entorno, había un objeto. Un maletín de arquitecto, de cuero oscuro, cerrado. Parecía haber estado esperando allí, en la más absoluta soledad, desde el día en que su dueño desapareció. Lo que encontraron a continuación cambiaría todo. No solo para Adrián, sino para la ciudad entera, y para una hija que llevaba 11 años esperando una respuesta. Si quieres descubrir qué secretos guardaba ese maletín, y cómo una simple anomalía en un plano pudo desenterrar una conspiración que llegaba hasta las más altas esferas del poder, no te muevas. Asegúrate de estar suscrito y con las notificaciones activadas, porque la parte más oscura y peligrosa de esta historia está a punto de comenzar. Y créeme, no querrás perdértela. El primer avance de Adrián Soto fue un acto de audacia burocrática. Incapaz de revelar sus verdaderas sospechas,
redactó un informe técnico impecable que exageraba deliberadamente los riesgos de las humedades, conectándolas con una posible degradación estructural no visible en el muro de carga del archivo. Su lenguaje era deliberadamente alarmista, lleno de términos como riesgo de colapso progresivo y necesidad de peritaje urgente. Proponía una inspección endoscópica como única vía para descartar un peligro mayor, una inspección que, casualmente, requería el desmontaje completo de la estantería monumental. Era una manipulación sutil de la verdad, utilizando el miedo a la negligencia como palanca para abrir una puerta que, de otro modo, habría permanecido sellada por la inercia y el presupuesto. Se sentía como un ladrón planeando un atraco, solo que su botín no era dinero, sino una verdad enterrada en hormigón. La propuesta, como era de esperar, chocó contra el muro de la administración de la biblioteca. El señor Jiménez, aunque intrigado, se vio presionado por los costes que ascendían a varios miles de euros y la considerable interrupción que supondría para el funcionamiento del archivo. La primera respuesta fue un no, rotundo, adornado con frases sobre la austeridad presupuestaria y la falta de evidencias concluyentes. Fue entonces cuando Adrián decidió jugar su carta más personal. En una reunión privada, apeló directamente a la memoria de Julián Velasco, recordando a Jiménez la obsesión del arquitecto por la perfección y la seguridad. ¿Cree usted que un hombre como él habría dejado el más mínimo cabo suelto en su obra más importante?, le preguntó. Esa pregunta, cargada de respeto por el genio ausente, sembró la duda en la mente del bibliotecario, quien finalmente accedió a firmar la orden para una inspección limitada. El día que el equipo de operarios llegó al sótano, la tensión era palpable, el aire olía a polvo antiguo y a la promesa de un descubrimiento. El desmontaje de la estantería fue un proceso lento y casi reverencial, como si estuvieran desvistiendo a un gigante dormido. Cuando la pared de hormigón quedó finalmente expuesta, lisa y gris, un silencio expectante se apoderó de todos. A simple vista, era perfecta. No había ni una sola fisura, ni la más mínima señal de humedad. Por un instante, Adrián sintió el vértigo del fracaso. Pero entonces, sacó sus herramientas. La cámara termográfica reveló una mancha rectangular más fría, y el georradar confirmó la existencia de una cavidad, un vacío preciso y deliberado justo donde el plano indicaba el error. La tecnología moderna acababa de validar un secreto de 11 años, convirtiendo la corazonada de Adrián en un hecho científico. La perforación fue el punto de no retorno. El taladro atravesó el hormigón con un estruendo que pareció romper un hechizo, y al otro lado encontró el vacío. Un soplo de aire viciado, el aliento de una década de encierro, se escapó por el agujero. Adrián asomó una linterna y su haz de luz cortó una oscuridad que parecía sólida. No había nada más que polvo suspendido en un espacio negro. Ordenó ampliar la abertura. Mientras el disco de diamante cortaba el hormigón, creando un cuadrado lo suficientemente grande para asomarse, la expectación se mezclaba con un temor creciente. Cuando el bloque de cemento fue retirado, la linterna iluminó el interior de una pequeña cámara sellada. En el centro del suelo, inmóvil y cubierto por una gruesa capa de polvo, descansaba un maletín de arquitecto de cuero oscuro. Estaba allí, solo, como un corazón que había dejado de latir hacía mucho tiempo. Con una mezcla de reverencia y urgencia, Adrián se arrodilló frente a la abertura. El haz de su linterna iluminaba el maletín, cubierto por una capa de polvo tan fina y uniforme que parecía una segunda piel. Con cuidado, extendió la mano hacia el interior de la cámara sellada, el aire frío y estancado envolviendo su brazo. Sus dedos rozaron el cuero, que estaba frío y rígido por el paso del tiempo. El peso del objeto era considerable, no solo por su contenido, sino por el significado que ya intuía. Con la ayuda de uno de los operarios, lo sacó con sumo cuidado de su tumba de hormigón, y lo depositó sobre una lona limpia en el suelo del sótano. El señor Jiménez, que había permanecido en silencio hasta entonces, ahogó una exclamación. «Es el suyo», susurró con la voz quebrada. Nunca se separaba de él. «Dios mío, es el de Julián». El silencio que siguió fue denso, cargado de 11 años de preguntas sin respuesta. Todos los presentes parecían contener la respiración. Adrián se arrodilló junto al maletín. Los dos cierres metálicos de latón estaban deslucidos, pero intactos. Con los dedos temblorosos, intentó abrirlos. Estaban duros, casi soldados por la inactividad.
Tuvo que usar la punta de un destornillador para hacer palanca. El primer cierre cedió con un chasquido metálico, un sonido agudo y violento que rompió la quietud ceremonial del momento. El segundo se abrió con un quejido similar. Adrián levantó la tapa lentamente, como si temiera lo que pudiera encontrar dentro. El olor que emanó no era de descomposición, sino el aroma seco y penetrante del papel viejo, la tinta y el cuero, el perfume de una oficina sellada al vacío, el olor de un trabajo interrumpido bruscamente. Lo primero que vieron no fue caótico, al contrario, el contenido estaba organizado con la misma meticulosidad que Julián Velasco aplicaba a sus planos. En la parte superior, perfectamente centrado, había un sobre grueso de papel manila, sellado con lacre. En la superficie, escrito con la inconfundible caligrafía elegante del arquitecto, había un único nombre: Elena. El corazón de Adrián dio un vuelco. Aquello lo cambiaba todo. Ya no era una investigación abstracta, una curiosidad profesional. Era un mensaje personal, una carta de un padre a su hija que había esperado más de una década para ser leída. El señor Jiménez se llevó una mano a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas. Entendieron que no habían profanado una tumba, sino que habían encontrado el cofre de un tesoro emocional de valor incalculable. Debajo del sobre para Elena, el resto del maletín estaba lleno de documentos que hablaban un lenguaje muy diferente, el frío y contundente idioma de los números. Había varios libros de contabilidad de tapa dura, idénticos a los que usaban las constructoras en los años 90. Adrián tomó uno y lo abrió. Las páginas estaban repletas de columnas de cifras, fechas, nombres de proveedores y conceptos de obra. Pero lo más revelador eran las anotaciones manuscritas en tinta roja que llenaban los márgenes. Con una precisión quirúrgica, Velasco había señalado docenas de irregularidades. Frases como factura inflada un 30%, material pagado, nunca entregado en obra, certificación de obra duplicada, junto a círculos y flechas que conectaban conceptos fraudulentos. Era el diario de un fraude masivo, documentado por la propia víctima. Junto a los libros de contabilidad, encontró una pequeña caja de plástico que contenía decenas de microfichas. En 1999, era una tecnología de vanguardia para el archivo de documentos, una forma de condensar miles de páginas en un formato duradero y fácil de ocultar. Esto demostraba que Velasco no había actuado de forma impulsiva. Había planeado meticulosamente cómo preservar la información. Sabía que las copias en papel podían ser destruidas, quemadas, eliminadas. Pero las microfichas, que requerían un lector específico, eran su póliza de seguro. Contenían probablemente copias de todos los contratos, albaranes y facturas originales, la prueba irrefutable que respaldaba cada una de sus anotaciones en los libros de contabilidad. Era la obra de un hombre acorralado que usaba la lógica y la previsión como sus únicas armas. Adrián dejó la carta para Elena a un lado, sintiendo que tocarla sería una profanación. Su contenido era un asunto privado, un diálogo sagrado entre un padre y una hija separados por el tiempo, y muy probablemente, por un crimen. Pero la existencia misma de esa carta, junto a la abrumadora evidencia financiera, pintaba un cuadro completo y trágico. Julián Velasco no había huido. Había descubierto una red de corrupción de tal magnitud, que sabía que denunciarla por los canales oficiales sería inútil, o incluso un suicidio. Su vida corría peligro, y ante la imposibilidad de ganar la batalla en el presente, decidió librarla en el futuro, dejando un legado de verdad para la única persona en la que confiaba plenamente, su hija. La revelación cayó sobre ellos con una fuerza abrumadora. La cámara secreta no era una tumba sino una caja fuerte. Una cápsula del tiempo diseñada con una genialidad perversa. Velasco había utilizado su propia obra, el edificio manchado por la corrupción, como el recipiente para guardar las pruebas de ese mismo crimen. Había convertido un muro de carga, el símbolo de la fuerza y la integridad, en el custodio de su secreto. El error, en el plano, no era un fallo, sino la firma de su último acto de resistencia, una clave oculta a plena vista, esperando que alguien con la mente lo suficientemente lógica y curiosa como para cuestionar la perfección, encontrara el camino hasta ella. En ese momento, Adrián Soto dejó de ser un simple ingeniero. El peso de lo que había descubierto lo aplastaba.
Tenía en sus manos la reputación de hombres poderosos, la respuesta a un misterio que había atormentado a una familia durante 11 años, y muy posiblemente, la clave de un asesinato. Su siguiente paso era claro. Tenía que encontrar a Elena Velasco. Debía entregarle la carta de su padre y las pruebas que él había reunido con tanto riesgo. Pero una nueva y helada certeza se apoderó de él. Si Julián Velasco había desaparecido por saber todo esto, las personas que lo silenciaron seguían ahí fuera. Y al abrir ese maletín, Adrián no solo había desenterrado una verdad. Acababa de ponerse a sí mismo, y a Elena en el punto de mira. Con el maletín de cuero en su poder, Adrián Soto sintió el peso de 11 años de silencio. Su primer instinto no fue correr a la policía, sino proteger la evidencia. Sabía, con una certeza visceral, que las personas que habían silenciado a Julián Velasco seguían teniendo poder. Y que una denuncia formal sin una estrategia clara sería como declararle la guerra a un enemigo invisible con un ejército a su disposición. Su prioridad absoluta era la carta dirigida a Elena. Aquel sobresellado era un testamento sagrado, un diálogo interrumpido que él tenía la obligación de reanudar. Pasó la noche en vela, con el maletín escondido en su apartamento fotografiando cada página de los libros de contabilidad, cada anotación en tinta roja. No era un detective, era un ingeniero, pero su mente lógica le decía que cada dato, cada número, era una pieza de un mecanismo mortal que estaba a punto de reactivar. Localizar a Elena Velasco no fue difícil. Su nombre figuraba en el listín telefónico, asociado a una pequeña galería de arte en el centro de la ciudad. La llamada telefónica fue el momento más tenso de la vida de Adrián. Las palabras se atropellaban en su mente. ¿Cómo empezar? Señorita Velasco. Soy el ingeniero que trabaja en la biblioteca de su padre. Creo que he encontrado algo que le pertenece. La voz de Elena al otro lado fue cautelosa, teñida por una década de decepciones y falsas esperanzas. Hubo un largo silencio después de la explicación de Adrián, un abismo de incredulidad y dolor. Finalmente, con una voz que era apenas un susurro, aceptó reunirse con él. Acordaron verse en un café discreto, un territorio neutral para una revelación que prometía cambiarlo todo. Adrián sintió que estaba a punto de entregar una bomba de relojería emocional. El encuentro fue cargado de una electricidad contenida. Elena Velasco era una mujer cuya mirada reflejaba una inteligencia aguda y una tristeza profunda. Escuchó el relato de Adrián con una calma casi antinatural, como si se hubiera preparado para ese momento durante toda su vida. Cuando Adrián deslizó sobre la mesa el sobre de papel manila, con su nombre escrito en la inconfundible caligrafía de su padre, su compostura se quebró. Sus manos temblaron al cogerlo. El sello de lacre, intacto durante 11 años, se rompió con un leve crujido. Para Elena, ese sonido fue como escuchar la voz de su padre después de una eternidad de silencio. No dijo nada. Simplemente se levantó, con la carta apretada contra su pecho, y le pidió a Adrián que la acompañara a su galería. Necesitaba leer las últimas palabras de su padre en un lugar que sintiera como propio, rodeada de la belleza que él le había enseñado a amar. Dentro de la galería, mientras la luz de la tarde se filtraba por los ventanales, Elena leyó la carta. Adrián observó desde la distancia, dándole espacio. Vio cómo las lágrimas silenciosas recorrían su rostro, cómo sus hombros se sacudían con sollozos contenidos. La carta, como luego le contaría, era una mezcla desgarradora de amor, despedida y justificación. Julián Velasco le explicaba que había descubierto una red de corrupción tan vasta, liderada por el alcalde Ricardo Montes, que amenazaba no solo su carrera sino su vida. Le confesaba su plan, dejar un legado de verdad, una cápsula del tiempo para que ella, su hija, pudiera algún día limpiar su nombre. No les dejes ganar, Elena. La verdad es la única estructura que perdura, concluía la carta. No era un adiós, era una petición, un traspaso de la antorcha en la lucha por la justicia. Con la verdad emocional confirmada por la carta de su padre, Elena se unió a Adrián con una determinación de acero. Juntos, pasaron los siguientes días analizando el resto del contenido del maletín. Mientras Adrián se centraba en la lógica de los libros de contabilidad, descifrando el complejo entramado de facturas falsas y desvíos de fondos, Elena aportaba el contexto humano, recordando nombres de colaboradores de su padre, reuniones tensas, y comentarios crípticos, que ahora cobraban un sentido aterrador. Las microfichas, una vez visualizadas en un viejo lector que encontraron en una tienda de segunda mano,
revelaron copias de contratos originales y cheques bancarios que implicaban directamente a la constructora y a varios altos cargos del ayuntamiento de Ricardo Montes. La conspiración era mucho más grande y organizada de lo que habían imaginado. Era un sistema de saqueo institucional perfectamente engrasado. Abrumados por la magnitud de las pruebas y conscientes del peligro, comprendieron que no podían seguir solos. Necesitaban a alguien con experiencia, alguien que conociera las reglas del juego sucio que se jugaba en las altas esferas. Elena recordó un nombre de los viejos recortes de prensa sobre la desaparición de su padre. El inspector Morales, el policía que llevó el caso original y que siempre se mostró extrañamente frustrado con el cierre prematuro de la investigación. Una búsqueda rápida reveló que Morales estaba retirado, viviendo una vida tranquila en las afueras. Decidieron arriesgarse. Concertar una cita con él era su siguiente paso lógico. Era una apuesta, un salto de fe, con la esperanza de encontrar un aliado en un hombre que, como ellos, podría tener una cuenta pendiente con la verdad. El inspector Morales era un hombre endurecido por el cinismo, su apartamento lleno de recuerdos de una carrera que había terminado con más sinsabores que glorias. Al principio, escuchó la historia de Adrián y Elena con la paciencia escéptica de quien ha oído demasiadas teorías conspirativas. Pero su actitud cambió drásticamente cuando le mostraron los libros de contabilidad. Sus ojos de viejo sabueso se iluminaron al reconocer los nombres de las empresas fantasma, los patrones de facturación fraudulenta. «Hijos de puta», masculló, mientras pasaba las páginas con una mezcla de ira y validación. Siempre supe que aquí había algo podrido. Les confesó que había recibido órdenes directas de muy arriba, para centrarse en la teoría de la fuga voluntaria, y abandonar cualquier otra línea de investigación que apuntara al ayuntamiento. Morales les proporcionó el contexto que les faltaba, dibujando un mapa del poder en la ciudad durante los años 90. Ricardo Montes no era solo un alcalde, era el jefe de una maquinaria política y económica que controlaba todos los grandes contratos públicos. La constructora de la biblioteca era solo una de sus muchas herramientas para desviar dinero. El inspector les advirtió sin rodeos del peligro que corrían. «Este gente no desapareció a Velasco solo por el dinero», les dijo, su voz grave y seria. «Lo hicieron para proteger un sistema que todavía hoy les sigue enriqueciendo. No están jubilados, solo son más discretos. Si se enteran de que estáis removiendo esto, no se andarán con rodeos. No sois un problema para ellos, sois un cabo suelto». La advertencia de Morales no tardó en materializarse. La noticia de que se había encontrado algo en el sótano de la biblioteca comenzó a filtrarse por los canales no oficiales de la ciudad. Ricardo Montes, disfrutando de un retiro dorado, recibió una llamada. No era una amenaza, sino una simple información, pero fue suficiente para poner en marcha su red de influencias. Unos días después, el señor Jiménez, el bibliotecario, recibió la visita de un concejal de urbanismo que, con una sonrisa afable, le sugirió que las obras de exploración en el sótano ya habían durado demasiado y estaban generando un gasto innecesario. El mensaje era sutil pero inequívoco. El asunto debía zanjarse. La presión comenzaba a sentirse, un círculo invisible que se estrechaba a su alrededor. Para Adrián la presión fue directa y brutal. Fue convocado a una reunión de emergencia con los directivos de su empresa. Sobre la mesa no había planos ni informes técnicos, sino una amenaza velada a su carrera. Le acusaron de excederse en sus funciones, de generar un escándalo potencial basado en especulaciones irresponsables, y de poner en riesgo futuros contratos de la firma con el ayuntamiento. Le dieron un ultimátum, o firmaba un informe finalizando la inspección del sótano, atribuyendo la anomalía a un simple error de archivado en los planos, o su contrato sería rescindido inmediatamente por negligencia profesional. Estaban intentando desacreditar al mensajero antes de que pudiera entregar el mensaje, aislándolo y dejándolo sin la cobertura profesional que necesitaba para seguir adelante. La ofensiva final, sin embargo, fue mucho más personal y siniestra. Una tarde, mientras Elena cerraba su galería, recibió la visita de un hombre mayor, un antiguo socio de su padre y conocido amigo de Ricardo Montes. El hombre entró con una sonrisa paternal, hablando con nostalgia de los viejos tiempos y de lo mucho que admiraba a Julián. Pero bajo la capa de amabilidad, sus palabras eran afiladas como el cristal.
Hay heridas que es mejor no reabrir, querida, le dijo, poniendo una mano sobre su hombro. Tu padre era un hombre brillante, pero a veces la brillantez nos lleva a lugares oscuros. Dejar el pasado en paz es la mejor forma de honrar su memoria y de garantizar un futuro tranquilo para ti. La amenaza ya no era velada, estaba sobre la mesa. Habían pasado de la presión profesional al aviso mafioso. La partida se había vuelto real, y las consecuencias, potencialmente mortales. La amenaza del antiguo socio de su padre, lejos de intimidar a Elena, actuó como un catalizador. El miedo inicial se transformó en una rabia fría y decidida. Ya no se trataba solo de limpiar la memoria de su padre, sino de una lucha directa contra las mismas fuerzas que se lo arrebataron. Adrián, por su parte, sintió cómo la presión de su empresa le liberaba de cualquier lealtad profesional. Si el precio de su carrera era ser cómplice del silencio, estaba dispuesto a pagarlo. Se reunieron esa misma noche en el apartamento del inspector Morales, un cónclave improvisado en medio de la tormenta. Morales escuchó los relatos de las amenazas con un gesto sombrío. Lo sabía, sentenció. No se iban a quedar quietos, ahora ya no basta con los documentos. Montes dirá que son falsificaciones, que Velasco estaba desequilibrado. Necesitamos algo que no puedan negar, necesitamos una voz. Un testigo que estuviera allí, y que siga vivo. Morales se levantó y se dirigió a una vieja caja de cartón que guardaba en un armario, el archivo no oficial de su carrera. De ella extrajo un expediente polvoriento, con el nombre de Julián Velasco en la etiqueta. Durante la investigación original, interrogué a docenas de obreros. La mayoría no sabían nada, o tenían demasiado miedo para hablar, explicó mientras pasaba las páginas amarillentas. Pero hubo uno que me llamó la atención. El capataz de la obra, un tal Javier Garrido. Un buen hombre, parecía honesto. Unas semanas después de la desaparición de Velasco, dimitió de su puesto y se marchó de la ciudad con su familia de la noche a la mañana. Sus compañeros dijeron que tuvo una especie de crisis nerviosa. Siempre tuve la corazonada de que Garrido vio o escuchó algo aquella noche, algo que lo rompió por dentro. Si sigue vivo y lo encontramos, podría ser la pieza que nos falta. Mientras Elena iniciaba una discreta búsqueda de Javier Garrido a través de viejos contactos y registros, Adrián se sumergió de nuevo en el análisis de las microfichas, convencido de que aún escondían más secretos. Con la ayuda de un software de mejora de imagen, consiguió ampliar los detalles de unos documentos que al principio había pasado por alto, los informes de laboratorio sobre la calidad de los materiales. Descubrió algo que le heló la sangre. No solo se habían inflado los precios, sino que se habían falsificado sistemáticamente los certificados de resistencia del hormigón utilizado en los pilares de la cimentación y en varias vigas maestras. El fraude no era solo económico, era estructural. La Biblioteca Central, el edificio más emblemático de la ciudad, estaba construida sobre una mentira que comprometía su seguridad a largo plazo. La conspiración no solo había robado dinero público, había puesto en riesgo la vida de miles de personas. La búsqueda de Elena la llevó por un laberinto de pistas frías y callejones sin salida. Finalmente, a través del registro de una pequeña empresa de reformas en la costa, encontró una conexión. Un hombre con otro apellido pero con la misma fecha de nacimiento, y un historial laboral que encajaba. Se llamaba Javier Luna, y vivía en un pequeño pueblo pesquero, a 300 kilómetros de distancia. La corazonada de que era el hombre que buscaban, fue tan fuerte que no dudaron. Al día siguiente, Adrián y Elena emprendieron el viaje en coche, una travesía silenciosa cargada de expectación y nerviosismo. Para Elena, cada kilómetro recorrido era un paso más cerca de la verdad, un acto de rebelión contra los 11 años de impotencia. Sentía que no solo iba a buscar a un testigo, sino que iba a reclamar la última pieza del puzzle que su padre le había dejado. Encontraron a Javier Garrido en un pequeño apartamento con vistas a un mar gris y agitado. El hombre que les abrió la puerta era una sombra del capataz que Morales recordaba. Estaba encorvado, con la mirada huidiza y unas manos que no dejaban de temblar. Al principio, negó ser quien buscaban, su pánico era palpable. Pero cuando Elena pronunció el nombre de Julián Velasco, su fachada se derrumbó. No debieron venir,
susurró, mirando por encima del hombro hacia la calle vacía. No saben con quién se están metiendo. Esta gente no olvida. Su poder no ha desaparecido, solo ha aprendido a esconderse mejor. El miedo que emanaba de él era tan denso y antiguo que llenó la pequeña sala de estar, un testimonio vivo del terror que la red de Montes era capaz de inspirar incluso una década después. Era el miedo de un hombre que había visto el abismo de cerca. Elena, con una calma que no sentía, sacó de su bolso una copia de la carta de su padre y se la entregó. Mi padre confió en que la verdad saldría a la luz. Y para eso, necesito su ayuda, le dijo con voz firme. Garrido leyó las palabras de Velasco, y algo dentro de él se quebró definitivamente. Con lágrimas en los ojos, comenzó a hablar, su voz rota por el peso de un secreto guardado durante demasiado tiempo. Confesó que la noche de la desaparición, vio a Julián Velasco discutir acaloradamente con Ricardo Montes y otro hombre, en la zona de cimentación de la biblioteca. La discusión subió de tono y vio cómo los dos hombres obligaban a Velasco a subir a un coche sin matrícula. Él, aterrorizado, se escondió. Al día siguiente, recibió un sobre con una gran cantidad de dinero y una nota anónima. Tu silencio por la vida de tu familia. Fue él quien, bajo amenaza, supervisó el sellado del muro de la cámara secreta al día siguiente, sabiendo que estaba enterrando la última obra de un hombre bueno. Pero su testimonio reveló un detalle aún más siniestro. El hombre que acompañaba a Montes no era un político ni un empresario. Era alguien a quien los constructores temían, una figura sombría que aparecía en la obra solo cuando surgían problemas que necesitaban una solución rápida y definitiva. No conocía su nombre real, solo el apodo con el que se referían a él en susurros, el sastre. Un nombre irónico para un hombre cuya especialidad era hacer desaparecer los hilos sueltos. Esta revelación ampliaba el alcance de la conspiración de forma aterradora. Ya no se trataba solo de corrupción política y empresarial. Estaban enfrentándose a una red que incluía elementos del crimen organizado, un enemigo mucho más despiadado y peligroso de lo que jamás habían imaginado. El sastre era el eslabón perdido que conectaba el dinero con la violencia. La sensación de peligro se materializó en el viaje de vuelta. Mientras conducían por la sinuosa carretera de la costa al anochecer, Adrián se percató por el retrovisor de unas luces que le seguían a una distancia constante. Un coche oscuro, sin distintivos, que no les adelantaba a pesar de las oportunidades. Al principio, pensó que era paranoia, pero cuando tomó un desvío inesperado hacia un camino rural, el coche le siguió sin dudar, el pulso se le aceleró. No era una persecución de película, sino algo más sutil y terrorífico, una vigilancia ostentosa, un mensaje rodante que decía, «Os tenemos». Con una maniobra brusca, Adrián apagó las luces y se metió en un camino de tierra, ocultándose tras una arboleda. Esperaron en silencio, con el corazón en un puño, hasta que vieron pasar al coche oscuro, que continuó su camino. Habían escapado, pero la invulnerabilidad que sentían se había hecho añicos. De vuelta en la ciudad, se dirigieron directamente al apartamento de Morales. El exinspector escuchó el relato sobre Garrido, el sastre, y la persecución con una gravedad extrema. El cinismo había desaparecido de su rostro, reemplazado por una profunda preocupación. Esto ha escalado a otro nivel, dijo, su voz ronca. Ya no podéis seguir solos. Si tienen gente como el sastre, y os han localizado, ir a la policía es inútil. No sabéis quién está en su nómina. Solo nos queda una opción, la más arriesgada, la luz del sol. Tenemos que hacer que esta historia sea tan grande y tan pública, que no puedan barrerla debajo de la alfombra. Necesitamos a la prensa. Morales cogió el teléfono y marcó un número de memoria. Tengo una vieja amiga, una periodista de investigación de las que ya no quedan. Si alguien puede ayudarnos a detonar esta bomba, es ella. El plan era reunirse con la periodista al día siguiente, en un lugar seguro, para entregarle una copia de todas las pruebas, los libros de contabilidad, los informes estructurales falsificados, y lo más importante, una grabación de la declaración de Javier Garrido que habían hecho con su consentimiento. Era su única bala, una jugada desesperada para usar la opinión pública como escudo. La estrategia consistía en una publicación simultánea en prensa y en portales digitales,
una ofensiva mediática coordinada que expondría a Ricardo Montes y su red, antes de que pudieran reaccionar. La noche previa a la reunión fue una tortura de ansiedad y esperanza. Estaban al borde del precipicio, a punto de dar el salto, sin saber si encontrarían tierra firme o el vacío. La verdad estaba a punto de estallar, y las consecuencias serían impredecibles para todos. Sin embargo, sus enemigos dieron un último y brutal golpe de advertencia. Cuando Adrián llegó a su apartamento esa noche para recoger su ordenador portátil donde guardaba las copias digitales de seguridad, encontró la puerta forzada. El interior estaba completamente revuelto, pero no era un robo común. No faltaba nada de valor, solo su portátil, que yacía hecho añicos en el centro del salón. Y en la pared, pintada con un spray rojo sangre, una única y lapidaria palabra: silencio. La amenaza había dejado de ser una sombra para convertirse en un grito violento. Habían entrado en su casa, en su espacio más íntimo, para demostrarle que podían alcanzarle en cualquier momento y lugar. El miedo ya no era una posibilidad, era una certeza física que le oprimía el pecho. La cuenta atrás había comenzado, y ahora era una carrera a vida o muerte. La luz amarillenta de una bombilla desnuda iluminaba el apartamento seguro, un lugar anónimo en un mar de ventanas idénticas. El aire olía a café rancio y a miedo. Adrián no podía dejar de tocarse el pecho, como si el eco de la puerta de su casa siendo forzada todavía resonara en sus costillas. Elena a su lado, vibraba con una energía distinta, una furia fría que había cristalizado sobre su dolor. Frente a ellos, Ana Fuentes, la periodista de investigación que el inspector Morales les había presentado, los observaba con unos ojos que habían visto demasiadas mentiras como para impresionarse con facilidad. Su rostro era un mapa de escepticismo profesional. Sobre la mesa de formica que los separaba, reposaba el destino de todos, un puñado de documentos y una pequeña grabadora digital. El silencio era tan denso que el tic-tac de un reloj de pared sonaba como un martillo. Con manos que intentaba mantener firmes, Adrián extendió las copias de los libros de contabilidad. Su voz, la de un ingeniero acostumbrado a la certeza de los números, sonaba extraña en aquel contexto de conspiración y violencia. Explicó el fraude estructural, las microfichas que revelaban la falsificación sistemática de los informes de calidad del hormigón. No solo robaron millones, afirmó, su dedo trazando una línea en un informe. Construyeron un monumento sobre cimientos de arena. Este edificio, el orgullo de la ciudad, es una bomba de relojería estructural. La corrupción no está solo en los libros, está en el propio ADN del hormigón. Mi informe lo demuestra. Cada palabra era un ladrillo más en el muro de la acusación, una verdad técnica fría e irrefutable, que servía de base para el horror que vendría después. Elena tomó el relevo, aportando el alma a la fría estructura de datos. Colocó sobre la mesa una fotografía de su padre, un hombre sonriente con la mirada llena de proyectos. Luego, con una voz que se quebraba solo al principio, leyó el último párrafo de la carta que Julián Velasco le había dejado. No les dejes ganar, Elena. La verdad es la única estructura que perdura. Sus palabras llenaron la habitación de una emoción cruda, transformando un caso de corrupción en la historia de un hombre bueno asesinado por su integridad. Durante 11 años la versión oficial fue que mi padre era un cobarde que nos abandonó, dijo Elena, sus ojos fijos en los de la periodista. La verdad es que fue un héroe que se aseguró de que su legado no fuera un edificio, sino la prueba que acabaría con quienes lo corrompieron. No busco venganza, busco justicia. Busco su nombre. Ana Fuentes permaneció impasible durante las exposiciones. Su escepticismo era una armadura forjada en décadas de desinformación y pistas falsas. Hizo preguntas afiladas, como un cirujano buscando el punto débil. Cuestionó la procedencia de los libros, la fiabilidad de la memoria de Elena, la posibilidad de que todo fuera una elaborada construcción de un arquitecto desequilibrado antes de su huida. Adrián y Elena respondieron a cada envite, su convicción inquebrantable. Pero sentían cómo la esperanza se deshilachaba. La periodista no estaba convencida. Para ella seguía siendo una historia más, una acusación grave pero sin el ancla definitiva que la hiciera innegable. La verdad documentada no parecía ser suficiente para derribar un muro de poder tan antiguo y tan sólido. Necesitaban una voz. Una voz del pasado que gritara en el presente.
Entonces Ana cogió la grabadora digital y pulsó el botón de reproducción. La habitación se llenó con la voz temblorosa y rota de Javier Garrido. El testimonio del capataz era un torrente de miedo y culpa acumulados durante una década. Describió la discusión en la zona de cimentación, la violencia contenida en los gestos de Ricardo Montes, la figura sombría de El Sastre emergiendo de la oscuridad. La voz de Garrido se quebró al relatar cómo vio a Julián Velasco ser forzado a entrar en un coche sin matrícula. El audio capturaba no solo sus palabras, sino el terror puro que aún sentía, un miedo tan auténtico que era imposible de fingir. En ese momento, la armadura de Ana Fuentes se resquebrajó. El escepticismo en sus ojos fue reemplazado por la luz depredadora de una periodista que acababa de encontrar la historia de su vida. Esto no es una historia. Es una confesión. Y vamos a publicarla, sentenció Ana, su voz ahora cargada de una energía eléctrica. Se movió con una rapidez y una precisión que contrastaban con su quietud anterior. Explicó el plan. Una publicación coordinada a las 7 de la mañana del día siguiente. Un bombardeo informativo digital en el periódico nacional para el que trabajaba, y en varias agencias internacionales asociadas. Cuando Montes se despierte, su nombre estará en todos los titulares del país. No podrán silenciarlo. Será demasiado grande, demasiado rápido. La red entera caerá con él. Por primera vez en días, una oleada de alivio recorrió a Adrián y Elena. Ya no estaban solos. Tenían un arma, y estaban a punto de dispararla. La justicia, después de 11 años de espera, parecía al alcance de la mano. Justo en ese instante de euforia contenida, un sonido metálico y agudo desde la calle hizo que todos se congelaran. El inspector Morales, que había permanecido vigilando en silencio junto a la ventana, se agachó instintivamente, asomándose por una rendija de la persiana. Su cuerpo se tensó como un cable de acero, se apartó de la ventana lentamente, su rostro era una máscara de pálida urgencia. «Saben que estamos aquí. Hay 2 hombres abajo. Y no parecen policías». El apartamento que un segundo antes parecía un santuario, se había convertido en una ratonera. El enemigo no esperaba al amanecer. Había venido a cortar el hilo de la historia antes de que pudiera ser tejida. La esperanza, tan fugaz como un relámpago, se desvaneció, reemplazada por el sabor metálico del pánico más absoluto. El caos se apoderó de la pequeña sala. Ana, con una sangre fría asombrosa, metió la grabadora y un disco duro externo en su bolso. La historia sale. Pase lo que pase, afirmó, sus dedos volando sobre la pantalla de su teléfono, iniciando una transferencia de archivos encriptados. Morales, revelando una faceta que Adrián y Elena nunca imaginaron, sacó de su tobillo un viejo revólver. El sonido del martillo al ser amartillado fue un punto final a su vida anterior. Ya no eran un ingeniero, una galerista y una periodista, eran fugitivos. Desde el rellano, llegaron los primeros ruidos. Un golpe sordo contra la puerta, seguido del crujido de la madera. No llamaban, estaban entrando. La amenaza ya no era una sombra, era una fuerza física y violenta, a punto de derribar la única barrera que los separaba de ella. «Por la escalera de incendios», gritó Morales, empujándolos hacia la parte trasera del apartamento. Abrió una ventana que daba a un callejón oscuro y húmedo. El aire gélido de la noche los golpeó. Un contraste brutal con la atmósfera sofocante del interior. Mientras comenzaban a bajar por la escalera metálica y oxidada, oyeron el estruendo final de la puerta cediendo, seguido de gritos y el ruido de muebles volcados. La escalera de incendios gemía y se balanceaba bajo su peso, cada peldaño una apuesta contra el óxido y el tiempo. Elena resbaló en un escalón mojado, y por un instante su corazón se detuvo, pero la mano firme de Adrián la sujetó, impidiendo su caída. El mundo se había reducido a ese descenso frenético, al tacto del metal helado, y al eco de sus perseguidores cada vez más cerca. Aterrizaron en el suelo del callejón con un golpe sordo, el olor a basura y humedad asaltando sus sentidos. El callejón era una garganta estrecha y oscura que prometía una salida a la calle principal. Corrieron, sus respiraciones eran jadeos desgarrados. Pero cuando estaban a punto de alcanzar la salvadora luz de la farola, 2 siluetas masivas surgieron de las sombras, bloqueando su única escapatoria. No eran policías. Eran hombres construidos con la materia de las pesadillas, vestidos de oscuro, sus rostros ocultos por la penumbra.
Uno de ellos sostenía una barra de metal que brillaba débilmente. Estaban atrapados. El callejón sin salida era una metáfora perfecta de su situación, acorralados entre la violencia que los perseguía y la que los esperaba. El juego había terminado. «Vosotros corred», ordenó Morales interponiéndose entre ellos y las figuras amenazantes. Levantó su revólver con unas manos que, a pesar de su edad, no temblaban. Era una imagen casi suicida. Un policía jubilado contra dos matones profesionales. «El sastre os envía un saludo», dijo una de las sombras, su voz un murmullo grave y desprovisto de cualquier emoción. El nombre resonó en el callejón, confirmando que no se trataba de un aviso. Era una ejecución. Habían llegado demasiado lejos, habían removido la tumba equivocada, y ahora el guardián de sus secretos había venido a reclamar su silencio con intereses. El aire se espesó, cargado con la inminencia de una violencia final e inevitable. En esa fracción de segundo que pareció una eternidad, Ana Fuentes reaccionó. Levantó su teléfono, activó el flash de la cámara y disparó una ráfaga de luz cegadora directamente a los rostros de los matones. El destello iluminó por un instante sus caras, sorprendidas y furiosas. «¿Ahora?», gritó la periodista. Adrián no lo pensó. Agarró a Elena del brazo y la arrastró hacia una grieta casi invisible entre dos contenedores de basura. Se deslizaron por el estrecho pasaje, el metal oxidado rasgando su ropa. A sus espaldas, oyeron un grito ahogado, el sonido húmedo y terrible de un golpe, y luego un único disparo que hizo temblar las paredes del callejón. El eco de la detonación los persiguió mientras corrían, un punto y final brutal a la vida de un hombre que había decidido no volver a mirar hacia otro lado. Salieron a trompicones a otra calle, el aire de sus pulmones era fuego, las luces de la ciudad una agresión a sus ojos. El sonido de la vida nocturna, los coches pasando, la música lejana, parecía proceder de otro planeta. Estaban vivos, pero una parte de ellos se había quedado atrás, en la oscuridad de aquel callejón. Ana apareció un segundo después, su rostro pálido pero sus ojos ardiendo con una intensidad feroz. Sostenía su teléfono como si fuera un trofeo. «Ya está. Enviado y publicado», dijo sin aliento, su voz una mezcla de triunfo y dolor. «Son las 7. La noticia ya es de dominio público. La bomba había estallado. Habían ganado, pero el coste era incalculable. Estaban solos, a la intemperie, con la sangre de un amigo en sus manos, y la verdad más peligrosa del país atada a sus nombres. La partida no había terminado. Acababa de cambiar de tablero. La publicación de Ana Fuentes a las 7 de la mañana no fue una noticia, fue una detonación. La historia, bajo el titular «Los cimientos podridos de la Biblioteca Central», se propagó por el universo digital, con la velocidad de una onda expansiva. Antes de que los mecanismos de control de Ricardo Montes pudieran siquiera reaccionar, el artículo, con las fotografías de los libros de contabilidad, el informe estructural de Adrián, y sobre todo, el audio completo de la confesión de Javier Garrido, ya había sido replicado por cientos de blogs, redes sociales y agencias de noticias internacionales. Cualquier intento de censura o desmentido era inútil. La verdad, liberada de su tumba de hormigón después de 11 años, era ahora un ente viral, incontrolable e indestructible, iluminando las pantallas de millones de personas que despertaban con la certeza de que el símbolo más preciado de su ciudad se había construido sobre una mentira mortal. Ricardo Montes se enteró de la noticia, no por una llamada de sus contactos, sino por el zumbido insistente de su teléfono móvil en la mesilla de noche de su lujoso chalet de retiro. Su primera reacción fue una carcajada de incredulidad seguida de una furia helada. Inmediatamente, puso en marcha la maquinaria que tantas veces le había protegido. Llamadas a abogados, a directores de periódicos afines, preparando una demanda por difamación. Pero a medida que pasaban los minutos, el silencio al otro lado de la línea se hizo más profundo y elástico. Sus antiguos aliados no devolvían las llamadas. El audio de Garrido, con su terror palpable y la mención explícita de El Sastre, era un veneno que nadie quería tocar. El poder de Montes, construido sobre una red de favores y miedo, se desvanecía en tiempo real, demostrando que la lealtad comprada tiene una fecha de caducidad muy corta cuando se enfrenta a un escándalo de tal magnitud. La reacción de la ciudad fue de una conmoción sísmica. La Biblioteca Central, hasta ese día un motivo de orgullo cívico, se transformó de la noche a la mañana en la escena de un crimen,
un mausoleo de la corrupción. Grupos de ciudadanos se congregaron espontáneamente frente a sus puertas de cristal, algunos con ira, otros con una tristeza profunda. Dejaban flores en memoria de Julián Velasco, cuya fotografía, ahora la de un héroe trágico, aparecía en todas las pantallas. La revelación del fraude estructural generó una ola de pánico colectivo. Padres que habían llevado a sus hijos a la sala infantil, estudiantes que habían pasado incontables horas en sus salas de lectura, todos se sentían traicionados y, peor aún, estafados en su propia seguridad. La confianza en las instituciones, ya frágil, se hizo añicos contra los muros de hormigón podrido del edificio. Bajo una presión pública y mediática sin precedentes, el sistema judicial, a menudo lento y complaciente, se vio obligado a actuar con una celeridad inusitada. La Fiscalía General del Estado anunció la apertura de una investigación especial, el caso Velasco, y en menos de 24 horas, se emitieron las primeras órdenes de detención. Los primeros en caer fueron los directivos de la constructora, hombres de negocios respetables cuyos nombres aparecían en las microfichas de Julián. La policía, ahora bajo un escrutinio feroz por su negligencia en 1999, realizó registros en las oficinas del ayuntamiento y en las sedes de las empresas implicadas, incautando toneladas de documentos que corroboraban, punto por punto, la meticulosa investigación que Velasco había dejado como legado. La maquinaria de la justicia, oxidada por años de inacción, comenzaba a moverse con una fuerza imparable. La detención de Ricardo Montes fue el clímax de la caída. No hubo resistencia. Las cámaras de televisión capturaron la imagen que definiría el escándalo. El anciano político, el patriarca de la ciudad, saliendo de su chalet con la mirada perdida, escoltado por 2 agentes. Su rostro, antes sinónimo de carisma y poder, era ahora la viva imagen de la derrota. La fotografía de su arresto se convirtió en el símbolo del fin de una era de impunidad. En su declaración inicial, lo negó todo, atribuyendo las acusaciones a una venganza personal de un arquitecto desequilibrado. Pero las pruebas eran abrumadoras, y el testimonio de Javier Garrido, ahora bajo protección de testigos, lo situaba en la escena del crimen. Su castillo de naipes, construido a lo largo de 3 décadas, se había derrumbado en menos de un día. La investigación tiró del hilo de El Sastre, y lo que encontraron confirmó los peores temores. El apodo correspondía a un conocido sicario vinculado al crimen organizado, un especialista en solucionar problemas para empresarios y políticos corruptos. Su detención, tras un violento tiroteo en un polígono industrial, destapó la conexión definitiva entre la corrupción de guante blanco y la violencia más brutal. El Sastre y sus hombres no solo habían secuestrado a Julián Velasco, lo habían asesinado esa misma noche por orden directa de la cúpula de la trama. La desaparición no fue un acto para ocultar un fraude, fue una ejecución para proteger un sistema criminal que se extendía mucho más allá de las obras de la biblioteca, implicando otros grandes proyectos públicos a lo largo de los años. El informe de Adrián Soto sobre el fraude estructural fue verificado por un comité de expertos independientes, y sus conclusiones fueron aún más alarmantes. La Biblioteca Central fue declarada en estado de riesgo de colapso inminente, y clausurada de forma indefinida. La ciudad se enfrentó a una decisión dolorosa: demoler su edificio más icónico borrando así una cicatriz vergonzosa, o emprender una costosísima y complejísima obra de refuerzo estructural que duraría años. La decisión final, cargada de simbolismo, fue la de salvarlo. El edificio, como la verdad que albergaba, sería reparado, sus cimientos enfermos sanados para que pudiera renacer como un monumento, no a la corrupción, sino a la memoria del hombre que se negó a que la mentira fuera la última palabra. Gracias a la confesión detallada de uno de los secuaces de El Sastre, que buscaba una reducción de condena, las autoridades finalmente encontraron el lugar donde habían enterrado el cuerpo de Julián Velasco. No estaba en la biblioteca, sino bajo una de las zapatas de un puente en las afueras de la ciudad, otra obra pública adjudicada a la misma constructora. El descubrimiento de sus restos, 11 años después, proporcionó la prueba física final e irrefutable del asesinato. Para el mundo, era la confirmación de un crimen. Para Elena Velasco, fue el final de una tortura, el punto final a una búsqueda que había consumido la mitad de su vida. Su padre por fin volvía a casa para recibir el entierro digno que le habían robado. El funeral de Julián Velasco no fue un acto privado.
Fue una manifestación de duelo y homenaje colectivo. Miles de ciudadanos llenaron las calles para despedir al arquitecto que ahora todos consideraban un mártir de la honestidad. Elena, de pie frente al féretro de su padre, no lloró con la desesperación de la pérdida, sino con la serena tristeza de la justicia cumplida. En su discurso, no habló de venganza, sino del poder de la verdad y de la importancia de la integridad. Logró limpiar el nombre de su padre, transformando la narrativa de un hombre que huyó en la de un héroe que luchó hasta el final, utilizando su propio ingenio como arma para una batalla que sabía que no viviría para ver ganar. Adrián Soto, despedido de su empresa por conducta irresponsable, se convirtió en una figura célebre en el mundo de la ingeniería. Recibió ofertas de las firmas más prestigiosas del país, pero las rechazó todas. El caso Velasco le había cambiado para siempre. Fundó una pequeña consultora independiente especializada en auditorías de obras públicas, dedicando su carrera a ser el guardián que Julián Velasco no tuvo. Su nombre se convirtió en sinónimo de ética profesional, un recordatorio viviente de que, a veces, el trabajo de un ingeniero no es solo calcular estructuras, sino también medir la distancia entre lo que se construye y lo que es correcto, y tener el valor de denunciarlo cuando esa distancia es un abismo. El sacrificio del inspector Morales no fue olvidado. Fue ascendido a título póstumo, y su funeral se celebró con los más altos honores policiales, un acto de redención para un cuerpo que le había dado la espalda en el pasado. Su muerte, en aquel callejón oscuro, fue el catalizador que impidió que el caso se diluyera en la burocracia. Se convirtió en un símbolo de la lucha contra la corrupción desde dentro del sistema, y su historia inspiró una profunda reforma en los protocolos de investigaciones de asuntos internos, asegurando que las presiones políticas no pudieran volver a enterrar un caso de asesinato tan fácilmente. Su última bala no solo detuvo a un matón, hizo temblar los cimientos de un sistema corrupto. A largo plazo, el caso Velasco provocó un terremoto social y político. Se promulgaron nuevas leyes de transparencia en la contratación pública, mucho más estrictas. Ricardo Montes y el resto de los implicados fueron condenados a largas penas de prisión en un juicio que fue seguido por todo el país. La historia se convirtió en un caso de estudio en las facultades de Periodismo, Arquitectura y Derecho, un ejemplo paradigmático de cómo la perseverancia de unos pocos individuos puede derribar a los gigantes de la corrupción. La ciudad, aunque herida en su orgullo, inició un doloroso pero necesario proceso de catarsis, aprendiendo que la verdadera fortaleza de una comunidad no reside en sus edificios, sino en la solidez de sus valores. Meses después, con el polvo ya asentado, Elena y Adrián se encontraron frente a la Biblioteca Central, ahora rodeada de andamios y grúas, en pleno proceso de sanación estructural. El aire ya no olía a miedo, sino a cemento fresco y a futuro. No hablaron mucho. No era necesario. Miraron el edificio, que ya no era un monumento a la mentira, sino el testamento más grande y pesado jamás escrito. Un testamento que hablaba de la integridad de un arquitecto, del amor de un padre, y de la inquebrantable convicción de que, aunque a veces tarde una década en ser leída, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Era el final de la historia de Julián Velasco, pero el principio de su verdadero legado. El eco del caso Velasco no se desvaneció con las sentencias judiciales. Se instaló de forma permanente en la conciencia de la ciudad, como una fisura estructural en su propia identidad. La Biblioteca Central, envuelta en una red de andamios que parecían vendas sobre una herida profunda, se convirtió en un lugar de peregrinación. Ya no era solo un edificio sino un monumento a una verdad desenterrada a un coste terrible. La gente ya no miraba su fachada con orgullo cívico, sino con una mezcla de vergüenza y respeto, vergüenza por la corrupción que había permitido, y respeto por el hombre que murió por exponerla. La reconstrucción de sus cimientos físicos se convirtió en un símbolo de la reconstrucción moral de toda una comunidad, un proceso lento y doloroso que demostraba que las verdades más incómodas son, a menudo, las más necesarias para poder avanzar. Para Elena Velasco, el final del juicio fue el principio de una nueva vida, una liberada del peso de una pregunta que la había definido durante 11 años. La certeza, aunque brutal, fue un bálsamo. Vendió la Galería de Arte, un espacio que siempre había sentido como una sala de espera, y creó la Fundación Julián Velasco para la Ética en la Arquitectura. Ya no se trataba de preservar su memoria, sino de proyectar sus valores hacia el futuro,
apoyando a jóvenes profesionales que, como su padre, creían que la integridad era un material de construcción no negociable. Al visitar su tumba, ya no sentía el vacío de la ausencia, sino la plenitud de un legado cumplido. Su padre le había dejado el plano más importante de todos, el de cómo reconstruir una vida sobre los cimientos sólidos de la justicia y la dignidad. Adrián Soto nunca volvió a ser el mismo ingeniero. La experiencia lo arrancó de una trayectoria predecible y lo arrojó a un propósito mucho mayor. Su nueva consultora, Soto y Velasco Auditorías Estructurales, se convirtió en una de las firmas más respetadas y temidas del país. Su trabajo ya no consistía en diseñar, sino en verificar, en ser la segunda opinión, el ojo crítico que buscaba no la belleza, sino la verdad oculta en el hormigón y en los libros de contabilidad. Se convirtió en el guardián que Julián Velasco nunca tuvo, un hombre cuya reputación se basaba en la incómoda pero vital pregunta: ¿esta estructura es tan honesta como parece? El error, en aquel viejo plano, no solo resolvió un crimen, corrigió el rumbo de su propia vida, enseñándole que la verdadera medida de un profesional no es la perfección de sus obras, sino el valor para señalar sus imperfecciones. El caso tuvo réplicas en todo el país. Inspiró una nueva generación de periodistas de investigación y fiscales, que se atrevieron a reabrir casos de corrupción que se creían olvidados. La Ley Velasco, una legislación que endurecía las penas por fraude en la contratación pública y establecía mecanismos de protección para los denunciantes, fue aprobada por unanimidad en el Parlamento. El nombre del arquitecto se estudiaba en las facultades no solo por su genio creativo, sino como un emblema de la resistencia cívica. La historia demostró que un solo hombre, armado únicamente con su intelecto y su integridad, podía diseñar un mecanismo de justicia tan perdurable como sus edificios, una trampa lógica que, aunque tardara una década en activarse, era infalible en su ejecución final. El sistema había sido sacudido, obligado a mirarse en un espejo que le devolvía una imagen monstruosa. Sin embargo, la victoria dejó cicatrices imborrables. La medalla póstuma del inspector Morales colgaba en la pared de la comisaría, un recordatorio constante del precio de la redención. Javier Garrido vivió el resto de sus días en el programa de protección de testigos, un hombre libre pero prisionero de su propio miedo, su testimonio valiente ensombrecido por la certeza de que el poder que había desafiado tenía una memoria muy larga. Y Ana Fuentes, aunque catapultada al estrellato periodístico, nunca pudo borrar de su mente el sonido del disparo en aquel callejón oscuro. La justicia se había abierto paso, sí, pero su camino estaba pavimentado con el sacrificio, el trauma y la pérdida, demostrando que desenterrar la verdad a menudo implica remover la tierra de las tumbas de gente buena. Con el tiempo, la Biblioteca Central reabrió sus puertas. El proceso de refuerzo estructural había sido una proeza de la ingeniería, una operación a corazón abierto que había sanado sus arterias de hormigón. En el vestíbulo principal, una placa de bronce recordaba la historia. No ocultaba la vergüenza, sino que la exponía como una lección. Junto a ella, enmarcado y protegido por un cristal, se exhibía una réplica del plano original, con el error de Julián Velasco resaltado en un círculo rojo. Aquella imperfección deliberada, la clave de todo el misterio, se había convertido en la pieza central del edificio, su corazón simbólico. Era la firma final del arquitecto, un recordatorio perpetuo de que la integridad de una estructura, ya sea de un edificio o de una sociedad, depende de la honestidad de sus partes más ocultas. Julián Velasco había logrado lo imposible. Atrapado y sin salida, había convertido su propia obra maestra en un arma y en un testamento. No confió en la justicia de su tiempo, sino en las constantes universales de la lógica y la curiosidad humana. Sabía que, tarde o temprano, alguien con la mente adecuada miraría su plano, y vería no un error, sino una pregunta. Dejó un mensaje en una botella de hormigón, una cápsula del tiempo diseñada para sobrevivir a sus asesinos y al olvido. Su genialidad no residió solo en construir un edificio, sino en deconstruir una conspiración desde la tumba, demostrando que la inteligencia y la verdad, cuando se estructuran correctamente, pueden derribar los muros más gruesos del poder y la mentira. La historia de Julián Velasco nos recuerda que hay verdades construidas para perdurar, esperando pacientemente el momento de ser descubiertas. Pero su secreto no fue el único enterrado en los cimientos del poder de una ciudad.
Hay innumerables planos con errores esperando a ser leídos, innumerables muros que esconden verdades silenciadas. Y eso fue solo el inicio de algo mucho mayor. Si crees que historias como esta merecen ser contadas, ayúdanos a encontrar la siguiente. Suscríbete, comparte este vídeo y cuéntanos en los comentarios qué otras verdades ocultas crees que merecen salir a la luz. Tu voz ayuda a construir nuestra próxima investigación, porque cada misterio resuelto es un pilar más en el edificio de la justicia. Porque al final, los edificios más importantes no son los que se construyen con hormigón y acero, sino los que se levantan sobre los cimientos de la verdad. Y esos, una vez erigidos, nunca pueden ser demolidos.